Estando en el mes del Sagrado Corazón y finalizando este mes, en la última semana, vamos a reflexionar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Jesús es el santuario divino donde residen todas las virtudes. Las posee todas, pero en grado sumo. Es la hoguera ardiente que arde siempre, de la que se irradian todas las bellezas morales que puede haber sobre la tierra. Todos los dones, sean dones naturales, los sobrenaturales por supuesto, ¿no es cierto?, y divinos que pudieran imaginar nuestra pobre inteligencia, todo viene de Él, del Sagrado Corazón de Jesús precisamente. Pero entre todas las virtudes que residen en el Sagrado Corazón, y por eso lo hemos puesto para que hoy nos acompañe en la Santa Misa, la más importante, la que destaca, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios a través del corazón de Jesús. La exaltan y magnifican en el Sagrado de mil maneras. Eso solamente cuando nos ha sido dado nuestro Salvador, ¿no es cierto? La misericordia divina se presenta bajo forma sensible. Existía ya en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con el nacimiento de nuestro divino Redentor. Bajo la ley antigua, en el Antiguo Testamento, bajo la ley que se le llama del temor, ¿no?, la ley del Nuevo Testamento es la ley del amor, ustedes lo saben, la misericordia era solo como intuida o entrevista, ¿no? En cambio, bajo la ley de la gracia, la ley del Evangelio, en la era cristiana, la era de la Iglesia, se la pudo ver, se la puede palpar. El amor era Dios y el amor estaba en Dios con la presencia de nuestro Señor. Y vino al mundo y estuvo entre nosotros. Así, al cubrirse con los velos de la humanidad, cuando toma carne nuestro Señor en la encarnación, lo vimos descender a la tierra y siguió siendo el amor, pero ese amor encarnado, ese amor de Dios encarnado tomó un nombre y una forma, nuestro Señor Jesucristo, y dentro de nuestro Señor su Sagrado Corazón. Y tomó el nombre y la forma de la misericordia, se transformó en Jesucristo. Es decir, Jesucristo y la misericordia de Dios son lo mismo. Todas las palabras, todos los actos, todos los gestos divinos de Jesús en sus años llevan el sello de la misericordia. Salen de Él, lo vemos en los Evangelios, naturalmente. Como el agua sale de las vertientes, así naturalmente sale la misericordia del Señor. Y Él lo dice también en la Sagrada Escritura: misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, quiere ser misericordioso con nosotros. Ahora nosotros tenemos que buscar esa misericordia y pedirla. En otra parte del Evangelio dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. No vino por los justos, sino que vino por los pecadores. Enseña eso el Señor. Vino a decir, a traer a la tierra gracias de rehabilitación y de perdón. Vino a salvar a las criaturas caídas. Vino por los pecadores, que somos nosotros. Esta misericordia infinita del corazón de Jesús, que aparece en los Evangelios muchas veces y de manera muy conmovedora, muchos pasajes. Por ejemplo, la Samaritana, la Magdalena, Zaqueo, y es continua en el Evangelio durante toda la vida de nuestro Señor, hasta su ascensión a los cielos, y después de Pentecostés continúa en la Iglesia de Cristo acá en la tierra, en estos 21 siglos de la Iglesia de Cristo en la tierra, y continuará de alguna manera hasta el fin de los tiempos. Este es el significado de esta celebración que estamos haciendo del mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no es cierto? Por eso se lo llama en la Iglesia, sobre todo en los tiempos tradicionales antes de los cambios, el mes de la misericordia, pero entendida en el sentido justamente tradicional, no en el que ahora, con el cual ahora abusan los modernistas. Y ustedes saben, y no vale la pena perder el tiempo en eso. Ahora, veamos un ejemplo en la historia de la Iglesia y en la historia reciente. Veamos entre millones de ejemplos de esa misericordia de Dios aplicada a las almas, a los cristianos, esa misericordia divina, un ejemplo de tantos. Vivía en la ciudad de Sevilla, en España, un hombre
que de niño y de muchacho había sido un piadoso cristiano y gran devoto de la imagen, de una de las imágenes más famosas en Semana Santa de Sevilla, que es el Jesús del Gran Poder, ¿no es cierto? Ustedes saben que Sevilla es famosa por las procesiones de Semana Santa, y salen muchísimas procesiones, pero entre todas, el Jesús del Gran Poder y la Macarena son como el sumo de esas imágenes muy veneradas por el pueblo sevillano, ¿no es cierto? Pues bien, es un nazareno con la cruz a cuesta. Es una típica imagen barroca, ¿no es cierto? Tiene muchísima devoción en Sevilla junto con la Virgen. Pues bien, este hombre vivía una vida sencilla y tranquila en uno de los entonces barrios nuevos, a las afueras de Sevilla, donde junto a su casa tenía un taller de reparación. Y visitaba, era devoto del Señor y lo visitaba y le rezaba al Señor. Hasta que un día se le cruzó, como suele pasar a veces en la vida de los cristianos, una negra sombra, ¿no es cierto?, en su vida, que lo puso al borde del precipicio de la fe, de perder la fe. No la perdió, ya van a ver. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad grave a su hijo. Pero este hombre, por supuesto, como buen cristiano, no dejó de visitar al Jesús del Gran Poder, de ir y de rezarle. Al contrario, con mucha devoción le pidió que le devolviera la salud al niño. Sin embargo, el niño no superó la enfermedad y murió, como a veces puede ocurrir. Y ustedes saben que la gente a veces no entiende esas cosas, ¿cierto? Que Dios tiene planes para esas almas, que la única forma que se salven es esa. Y reaccionó humanamente y no cristianamente. Entonces, en un ataque de rabia, se dirigió, vestido de luto, a la iglesia del Jesús del Gran Poder y se encaró con el Señor, con el Jesús del Gran Poder. Lo enfrentó enojado, diciendo: que sepas que no vendré más a verte, porque no has querido salvar a mi hijo. Así que si quieres verme, lo desafió al Señor, si quieres verme, vas a tener que ir tú a mi casa. Entonces, no hubo ninguna blasfemia y no hubo una falta de fe. Le hablaba al Señor teniendo fe de que era Dios, ¿no es cierto? Pues bien, pasaron los años y el entonces cardenal de Sevilla organizó unas misiones, como solían hacerse, unas misiones populares por los barrios, y decidió sacar las imágenes de Semana Santa, las más devotas, entre ellas la Macarena y el Gran Poder, y llevarlas por la ciudad, y sobre todo a los barrios donde no había cofradías. Por eso la imagen del Gran Poder salió aquel día entonces en procesión, y ocurrió que aunque era una mañana soleada, que había amanecido totalmente despejada, durante la procesión el cielo se fue encapotando hasta terminar en una lluvia grande, un gran aguacero, ¿no es cierto?, que hizo que los hermanos de la cofradía buscaran refugio para proteger la imagen de Jesús, ¿no es cierto?, y impedir que se arruinara, que se deteriorara. Y lo encontraron el taller de este hombre que había desafiado al Señor. Y llamaron a la puerta. Entonces, este estaba trabajando, extrañado por la llamada, fue y preguntó: ¿quién es? Y los de la cofradía le dicen: el Señor del Gran Poder. Y entonces, por supuesto, perplejo, abrió la puerta del taller encontrándose delante de él, de Jesús, del Jesús del Gran Poder, ¿no es cierto? Aquí le había desafiado con su cruz a cuesta, la imagen del Nazareno. Bueno, pues bien, este hombre cayó de rodillas, ¿no es cierto? La emoción lo hizo justamente derrumbarse de rodillas ante los pies del Señor, quien había cumplido el desafío, había aceptado el desafío y había venido a buscar a esta alma rebelde. Había ido, como él había dicho, había ido a la casa a verle, a buscarle, mientras en la cabeza de este pobre hombre arrepentido y llorando resonaban las palabras con las cuales él había desafiado al Señor: vas a tener que venir tú a mi casa, vas a tener que venir tú a mi casa. Y el Señor fue a la casa.
yo les recomiendo que no prueben eso, ¿no? Porque son casos excepcionales, ¿no? No todos los ejemplos en la vida de los santos o de los milagros del Señor o de la Virgen son para imitar, ¿no es cierto? Pues bien, esta historia no es una leyenda, ¿no es cierto?, de tiempos remotos, ni el personaje es un personaje legendario. Son hechos ocurridos en la segunda mitad del siglo pasado. Algunos de los que estamos acá habíamos nacido, estábamos ya bien creciditos. 1964 estaba ya terminando el Concilio Vaticano II. Todavía no se habían aplicado las reformas de la misa, al año siguiente serán. Y la persona era muy conocida en Sevilla, tanto en el ambiente de las cofradías, como en el mundo del fútbol, del deporte. Pues era un delantero del Club Sevilla, Juan Araujo, ¿no es cierto?, que había jugado justamente, había sido futbolista hasta 1956. El barrio donde vivía este hombre era el barrio de Nervión, y el cardenal que organizó las misiones, el cardenal de la época, Bueno Monreal. Es algo real y es algo que está documentado, que nos muestra, es un ejemplo para que veamos la misericordia del Señor, hasta dónde puede llegar cuando hay fe, cuando tenemos fe, cuando rezamos, hasta dónde puede llegar la misericordia del Señor. Fue un caso excepcional, pero fue a buscar la ovejita, esta ovejita perdida, porque era una buena ovejita que solamente no había entendido por qué Dios se había llevado al cielo al hijo. Imagínense si el niño hubiera crecido, evidentemente si Dios se lo llevó, ese niño no se hubiera salvado, se hubiera perdido. Vinieron los cambios en la iglesia, vinieron los cambios en España, bueno, y lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Es un milagro, cada alma que se salva hoy día es un milagro. Pues bien, fue a buscar esa ovejita a su casa porque había sido bueno y piadoso, y por esa prueba que no entendió, no supo aceptar, se enojó con el Señor, pero no perdió la fe, ¿cierto? Entonces había cumplido con sus visitas regulares toda su vida al santuario, no había podido aceptar esa cruz, esa prueba que Dios le pedía, como a veces nos pasa a todos los cristianos. Hay ciertas pruebas que a veces nos cuestan, y decimos, ¿por qué a mí? Y lo que deberíamos es, ¿por qué no a mí? Si les pasa a los otros, ¿por qué no a nosotros? Se encegueció en el momento, pero nunca blasfemó ni perdió la fe. Al desafiar al Señor significaba que lo reconocía como Dios, ¿no es cierto? Insolentemente lo desafió y abandonó al Señor. Entonces, pero la misericordia de Dios fue a buscarlo. Como acá en la capilla habrá algunas almas que también se han sentido buscadas, y yo conozco algunas, que se han sentido buscadas por la misericordia de Dios y están acá justamente, cuasi milagrosamente, por la misericordia de Dios. Y es lo que estamos celebrando en junio, y en este domingo último de junio, justamente el Sagrado Corazón de Jesús, que es la representación de la misericordia de Dios. Mis hermanos, tengamos presente que hace falta muy poco para conmover al corazón de Jesús y provocar su misericordia. Es que muchas veces nosotros no rezamos y no pedimos. No somos como los viejos cristianos que insistían y caían de rodillas. Abandonamos muy rápido la oración. Una palabra de confianza, una invocación, como fue el buen ladrón, el pobre ladrón arrepentido, y estuvo en el cielo, obtuvo lo que quería. Unas pocas palabras así con confianza, con fe, bastan para que